El invitado que tenemos en esta parte del programa nos honra con su presencia, una persona cuyo apellido está clavado en la historia de Nicaragua. El doctor Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Mesa de Diálogo de la Alianza Cívica, director de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo FUNIDES, sobrino de Pedro Joaquín Chamorro, un mártir de las luchas cívicas de Nicaragua, y quien ahora, por esas muecas del destino, se encuentra enfrentado nuevamente a un sandinista como es Daniel Ortega. Sí. Doctor Chamorro, un verdadero honor tenerlo aquí esta noche. Muchísimas gracias, Oca, por la oportunidad y poder contarle un poco sobre la barbarie que está pasando en Nicaragua. ¿Cuál es la lectura que usted hace esta noche en circunstancias difíciles, donde hay un paro nacional, donde ayer hubo una manifestación masiva y donde continúa corriendo la sangre en Nicaragua? Bueno, en primer lugar, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es la organización que está en el diálogo nacional, fue la que convocó, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, esta marcha multitudinaria que ocurrió el jueves. Más de 100.000 personas se manifestaron en unas condiciones de mucho temor, porque las manifestaciones son severamente reprimidas. Tenemos que recordar que en 90 días de protesta han muerto más de 300 personas. También se dio el paro nacional el día de hoy, fue un total éxito. El 100% en algunos lugares de los establecimientos cerraron en protesta por este régimen que a todas luces quiere atornillarse el poder a través de la violencia, y mañana continuarán también otro tipo de protestas, las protestas cívicas, pacíficas, en un país que desafortunadamente ha resuelto sus diferencias con guerras civiles. Está costando, ¿verdad? Está costando que la gente se acostumbre a que esta forma de lucha va a generar un cambio en Nicaragua y va a haber una salida positiva. Eso es lo que nosotros estamos apuntando. Los que hemos seguido la historia por el cariño y por muchas razones, en el caso de Nicaragua y de Centroamérica, nos preguntamos cómo se llegó a esto, luego del proceso de negociaciones, de Esquipulas II, luego de unas elecciones donde él perdió, entregaron el poder a doña Violeta, a su pariente, luego vinieron otros gobiernos y él regresó al poder, pero ¿cómo es posible que haya una derivación hacia los tiempos más tensos y difíciles y sangrientos de la historia de Nicaragua? ¿Cómo se volvió a eso? Se volvió mediante un régimen, un presidente que no era democrático, eso se sabía desde un principio, y empezó a desmantelar durante estos 11 años, empezó a desmantelar todas las instituciones que había en el país. Violentó la independencia de poderes, una Corte Suprema, por ejemplo, que está a total servicio de él, una asamblea... ¿Modificó la Constitución para reelegirse con un 35%? Sí, pero se reeligió aún con la prohibición constitucional. La Corte Suprema, que está al servicio suyo, declaró la Constitución inconstitucional, aunque parezca irónico, porque violentaba un derecho humano que estaba en otro artículo de la Constitución, y después esa Asamblea Nacional, que fue electa producto de un fraude electoral, modifica para permitir la reelección continua e ilimitada, que siempre ha sido un problema. Pero no solamente este asalto a las instituciones llega a la Corte Suprema o al Consejo Supremo Electoral, que era el que permitía el abuso y los fraudes electorales, sino también a la Asamblea Legislativa y todas las instituciones del país. Entonces, ¿cómo se llega a esto? Se llega a esta protesta masiva, generalizada de nicaragüenses de todos los estratos sociales y económicos. Aquí han protestado y siguen protestando campesinos, empresarios, sindicatos, estudiantes. Es realmente una rebeldía cívica generalizada que no se había visto en años, ¿no? Y la situación es bastante tensa. El día de hoy fue apresado un compañero nuestro de la Alianza Cívica mientras tomaba un avión para hacer una visita de trabajo. Lo acusan del tiroteo en el Morrito. Sí, en ese tiroteo murieron 4 policías, eso fue ayer, y este compañero de la mesa del diálogo de la Alianza Cívica fue apresado hoy. Es decir, ese es un ejemplo, Oscar, de cómo se montan procesos sin el debido
proceso, valga la redundancia, allá en Nicaragua. No hay el más mínimo respeto. ¿Se refiere usted a Medardo Mairena? Medardo Mairena es un líder campesino que ha estado protestando en los últimos 4 años contra una ley canalera de un proyecto faraónico. Aquí vemos el video cuando lo están arrestando en el aeropuerto. Exactamente. Del aeropuerto sí, él pasó por migración y ahí mismo fue apresado. Ya la información que tenemos es de que pasó a una cárcel de auxilio judicial que se llama El Chipote, muy famosa por ser centro de tortura, y realmente nosotros estamos indignados por por esta detención completamente ilegal. ¿Cómo es posible que se le pueda acusar? En el comunicado de la policía del día de hoy dice que es terrorista, para comenzar. La policía ya haciendo adjetivos que no le corresponden y lo apresa el día siguiente que se da los disturbios donde 4 policías son asesinados. Dice el parte policial que está aquí. Dice, este criminal es uno de los cabecillas de la organización e instalación de los tranques en todo el territorio nacional, desde donde terroristas encapuchados con armas de fuego azotaban a los pobladores cometiendo homicidios, atracos, etc. Y una cosa muy importante es que Medardo es una de las personas que está en el diálogo nacional. Es decir, es una persona que está sentada junto con nosotros en el diálogo nacional mediado por la Iglesia Católica, que dicho sea de paso fue agredida el día lunes. Hoy el gobierno de Ortega comunica a la OEA de que ha sido arrestado el criminal de los 4 policías. Exactamente, y es una persona que forma parte de un proceso que está diseñado para tratar de encontrar una solución negociada pacífica a este problema. ¿Qué conclusión se llega acá? Es de que definitivamente Ortega no tiene la más mínima intención de querer buscar una solución negociada con la Iglesia Católica como mediadora. Ahora bien, doctor Chamorro, hoy en Washington, el embajador estadounidense Michael Cossack, de la Oficina de Democracia, estamos leyendo aquí literalmente lo que ha dicho, de la Oficina de la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, declaró a una subcomisión de Relaciones Exteriores de la Cámara que se ha impedido a los manifestantes recibir tratamiento por sus lesiones y ha dicho que el gobierno de Daniel Ortega y su familia tienen que quitarse del camino en Nicaragua. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué lectura le da a ustedes? Bueno, esta es una lectura sensata. No es posible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya hecho un señalamiento tan grave en el mes pasado, donde responsabiliza al Estado de Nicaragua como responsable a la violación de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho al debido proceso y el derecho a la atención médica, porque la brutalidad ha llegado a tal nivel de que cuando los protestantes son balaceados con armas de guerra, con AK-47 y son lesionados, y los que no son asesinados y llegaban a los hospitales públicos, se les negaba el acceso a la atención médica. Ese tipo de brutalidad es lo que estamos hablando, y ese es el tipo de situaciones que queremos denunciar en el mundo entero, de que no es posible de que un Estado y un jefe de Estado pueda seguir en el puesto después de que una organización como la CIDH responsabiliza al Estado como responsable de estos 300 asesinatos. Un tema que se ha estado planteando, no hemos conversado de ese tema esta noche, es el tema de la corrupción. Se habla de que Ortega y su familia se han enriquecido de una forma brutal en pocos años y son las familias, quizás las familias de mayores recursos, producto de la corrupción. Por eso no sueltan el poder, porque si salen del poder van presos. No, yo creo de que estamos hablando de una persona que su mayor ambición es el poder político. Y eso lo hace más peligroso aún, porque si fuera por el dinero, simplemente se empaca la valija y se podría ir a otro lado. Aquí estamos hablando de alguien que podrá estar interesado en el dinero como como un instrumento para amasar más poder. Tenemos que recordar que Ortega ha sido la persona que más poder ha amasado en toda la historia de Nicaragua. Más que Somoza. Más que Somoza. Había en el tiempo de la dictadura somocista
jueces del Poder Judicial que fallaban en contra de arbitrariedades del mismo Somoza. Eso no ocurre en Nicaragua. Habían algunos productos de arreglos y pactos, si uno quiere, pero había cierta oposición en Nicaragua. Había, como decía, algunos jueces que fallaban. Ahora el control es absoluto de todo el sistema de justicia, por ejemplo. ¿Qué de cierto hay de que la esposa, se habla del binomio Ortega-Murillo, Rosario Murillo tiene pactos con la brujería y que con el oscurantismo, y que entonces tiene amenazado bajo esos subterfugios a la población menos ilustrada del país, como sucede muchas veces, como sucedió en la Rusia de Rasputín? ¿Qué de cierto hay en esto? Está confirmado de que efectivamente ella es una persona, vamos a llamarla mística o con algunas creencias de ese tipo. Sin embargo, en los últimos años ha utilizado un lenguaje profundamente religioso cristiano. Es más, la definición de su gobierno ha sido solidario, cristiano y socialista, una combinación bien extraña para los que nos están escuchando. Un collage muy sui generis, ¿no? Entonces, todos los días habla en la televisión con un mensaje de paz, de amor, de solidaridad, y llamando a las personas que se le oponen como vampiros, minúsculos, sedientos de sangre, terroristas, y todo tipo de adjetivos. Pero el lenguaje más reciente ha sido un lenguaje más de utilización de símbolos cristianos, que contrastan claramente con la agresión, por ejemplo, que los obispos sufrieron el día lunes en Diriamba, donde el mismo arzobispo auxiliar fue herido frente a las cámaras junto con el nuncio apostólico y el cardenal Brenner. Esto es la sesión extraordinaria de la OEA en estos momentos vía satélite, donde se está conociendo el caso de Nicaragua. ¿Qué se espera de ahí? Bueno, se espera denunciar más las atrocidades del gobierno. ¿Invocarán la Carta Democrática? Yo creo que por el momento se está pensando más en una resolución con alguna fuerza. Esta es la tercera vez que en el Consejo Permanente se aborda el tema de Nicaragua. El miércoles fue una también donde se hizo un avance del informe de la CIDH que había hecho el mes anterior, y ahí se había dicho el día miércoles que la represión había recrudecido. En distintas formas nuevas de represión, como son, por ejemplo, judicializar y enviar a la cárcel a protestantes. Y lo estamos viendo como Medardo ha sido enviado a la cárcel, justamente como lo estaba diciendo la CIDH que estaba ocurriendo con otras personas que habían protestado. Doctor Juan Sebastián Chamorro, muchísimas gracias por venir esta noche, y esperemos estar en contacto cuasi permanente en el desarrollo de esta tragedia que vive su país. Muchísimas gracias y esperamos que esto se pueda resolver. Esperamos también. Al regreso hablaremos de